Leeremos primero, como siempre, en inglés y seguimos en español. Now it came to pass in the days when the judges ruled that there was a famine in the land. And a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife Naomi, and the name of his 2 sons Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. And they came into the country of Moab and continued there. And Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her 2 sons. And they took them wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they dwelled there about 10 years. And Mahlon and Chilion died also, both of them. And the woman was left with 2 sons and her husband. Ruth, capítulo 1, el versículo 1 dice la palabra de Dios. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y con sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por la lectura de tu palabra. Y oramos, Señor, ahora para que bendigas tanto la predicación como aquellos que van a oír tu palabra, Señor. Ilumínanos y ayúdanos a hacer todo siempre para tu gloria y tu honra. Amén. Pueden sentarse. Bueno, la semana pasada empezamos una serie sobre el libro de Ruth, ¿verdad? El Evangelio según Ruth. Y estudiamos un poco cuál era el contexto del libro de Ruth, ¿verdad? Cuál es el contexto histórico en que se encuentra este libro. Y hoy vamos a comenzar a estudiar de manera más cercana, vamos a examinar el contenido en sí de este libro. Y lo que vimos la semana pasada es muy importante. ¿Por qué? Porque, como dijimos, los primeros 2 versículos que hacen es que preparan el escenario para todo lo demás que sucede en el libro de Ruth. Y lo que ves en estos 5 versículos que vamos a ver el día de hoy es un principio que es muy importante y que debemos de entender. Estos 5 versículos, como vamos a ver, nos muestran que una vida de desobediencia a las Escrituras conduce a resultados terribles. Si desobedecemos lo que Dios nos ha dicho en su palabra, si hacemos caso omiso a la revelación que Dios nos ha dado en su santa palabra, los resultados de eso pueden ser muy terribles. La infidelidad a la palabra de Dios produce un fruto muy amargo. Ser infiel a lo que Dios nos ha dicho nunca es buena idea. Y solo vamos a comprender el mensaje del libro de Ruth si comprendes la infidelidad, si comprendes la desobediencia con la que comienza este libro. Y hoy quiero que vean 4 aspectos de la infidelidad de esta familia en su contexto histórico. Vamos a ver 4 aspectos que nos muestran por qué esta familia, la familia de Elimelech,
es una familia infiel y desobediente a la palabra de Dios. Comencemos con el contexto histórico una vez más. Ese sería el punto número 1 del día de hoy. El contexto histórico. El versículo número 1 nos dice una vez más: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces. ¿Qué está haciendo aquí el autor? El autor está estableciendo el marco histórico de este libro. Nos está diciendo en qué momento de la historia suceden los eventos que estamos leyendo en este libro. Y si recuerdas, la semana pasada vimos que el periodo de los jueces era un tiempo muy oscuro, idólatra, personas infieles, israelitas y infieles. Y había como un ciclo en donde ellos iban a Dios, oraban a Dios, o sea, clamaban a Dios. Dios levantaba un juez, los liberaba por un tiempo, pero luego, cuando el juez se moría, otra vez, esta gente caía otra vez en pecado, en idolatría y en infidelidad. Así que no era un buen momento en la historia de Israel. Así que mientras leemos estos 5 versículos, debemos recordar algo que es muy importante. Y es que siempre las personas van a ser un producto de su tiempo. La gente va a ser un producto de su tiempo. La gente va a estar siempre moldeada por la atmósfera espiritual en la que vive. Y cuando el ambiente espiritual es oscuro, va a haber entonces oscuridad también saliendo de muchas de las vidas de las personas que están involucradas en ellas. Y eso es lo que estamos viviendo, por ejemplo, en este país. Pero ¿qué más? ¿Qué más nos indica que había infidelidad en esta familia? Pasemos al punto número 2. Y es otra cosa que también se menciona en estos versículos, ¿verdad? No solamente es el contexto histórico en donde se desarrollan los eventos, sino también es la hambruna que vemos en estos versículos. Tenemos los días de los jueces, pero también tenemos un día de hambre. Otra vez dicen los versículos 1 y 2. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Y cuando lees este versículo en el siglo XXI, a lo mejor tú te inclinas a pensar, bueno, había hambre. Este hombre estaba preocupado por su familia, ¿verdad que sí? Por sus hijos. Sus hijos tenían que comer. Así que, ¿por qué no irse a un lugar donde hubiera comida? Pero si pensamos de esa manera, vamos a perder todo el enfoque de cómo empieza este libro. Tenemos que leer estos versículos con ojos bíblicos, recordando lo que Dios ya ha revelado antes. No debemos leerlo con ojos carnales. No debemos leerlo desde nuestra perspectiva, sino que debemos leerlo desde la perspectiva ¿de quién? De Dios. A lo mejor tú dices, yo no quiero que mis hijos pasen hambre. Yo no quiero pasar por una hambruna y me siento mal por esta familia y sientes compasión por ellos a lo mejor. Pero no. Tenemos que pensar bíblicamente y recordar que Ruth llega en el curso de la revelación bíblica después que ya Dios ha dado una revelación antes. Ya Dios les ha dado, por ejemplo, a su pueblo los 5 libros de Moisés. Dios le ha dado ya a su pueblo mucha revelación. Y esta familia, y especialmente el padre, Elimelec, debía conocer esta revelación
y él debía de haberle enseñado a su familia, a su esposa y a sus hijos esta revelación. ¿Qué les había dicho Dios antes? Dios les había dicho, si ustedes obedecen mis leyes, van a recibir bendiciones. Pero si ustedes desobedecen mis leyes, habrá consecuencias dolorosas como resultado. Así que desde el comienzo del nacimiento de la nación de Israel, Dios les advirtió sobre las consecuencias de la desobediencia y en parte les dijo que el pecado nacional iba a conducir a una hambruna en la tierra. Ya Dios lo había revelado. Vayan conmigo para que lo vean, para que vean que no lo estoy inventando. Levítico 26. Levítico capítulo 26. Versículo 18. Dice, y si aún con todas estas cosas no me obedecen, entonces los castigaré 7 veces más por sus pecados. También quebrantaré el orgullo de su poderío y haré sus cielos como ¿qué? Como hierro y su tierra como bronce y sus fuerzas se consumirán en vano, porque su tierra no dará su producto y los árboles de la tierra ¿qué? No darán su fruto. ¿De qué está hablando? De hambruna como consecuencia, como castigo por el pecado de la nación. Pero esta no es la única vez que Dios lo dijo. Vayan conmigo también a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 16, dice, tengan cuidado, no sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. No sea que la ira del Señor se encienda sobre ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su fruto y pronto perezcan en la buena tierra que el Señor les da. ¿Qué es esto? Esto es una advertencia directa de que si ustedes se desvían de mí y adoran a otros dioses y se van a la idolatría, yo les voy a traer hambre como castigo. Hagan lo que hagan, no va a salir fruto de la tierra, no va a salir fruto de los árboles. También Deuteronomio 28, desde el versículo 15, dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor con la espada, con pestes y plagas, y te perseguirán hasta que perezcas. El cielo que está encima de tu cabeza será de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. Descenderá del cielo sobre ti hasta que seas destruido. Versículo 38. Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino, ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite, porque tus aceitunas se caerán. ¡Wow! Fuerte, ¿verdad? Si me desobedecen, dice Dios, traeré castigo y maldición por causa de su pecado y la idolatría, porque me han abandonado. Dios es un Dios santo y como resultado de eso,
La santidad de Dios debe ser temida y respetada. Él debe ser obedecido. Y lo que Dios está estableciendo en los primeros libros de Moisés es que está advirtiendo a su pueblo que le teman y que le obedezcan, y les dice de antemano: si se desvían de esto hacia otros dioses, si se apartan de mí como su Dios y andan en sus propios caminos y en los caminos de sus propios corazones obstinados, comprendan que van a pasar hambre y que van a sufrir. Dios les había advertido. No era que no tenían la revelación, sí la tenían. Y eso fue lo que sucedió en el libro de los jueces. Dios les había dicho: esto va a suceder si no me obedecen. Pero el ser humano es así, ¿verdad? O sea, tenemos muchas leyes hoy en día, aún leyes de hombres, pero muchos las desobedecen, aún sabiendo las consecuencias. Habrá hambre en la tierra y Dios puede garantizar el hambre. ¿Por qué? Porque Él tiene el control absoluto de toda su creación. Si Él quiere que no llueva, no llueve. Si Él quiere que la tierra no produzca fruto, no va a producir fruto. Si Él quiere que los árboles no produzcan absolutamente nada, así será. Él controla todo. Así que Dios le habla a su gente y les advierte: síganme, sean fieles a mí, y si no lo hacen, ¿qué? Habrá consecuencias. Pero la gente tenía, corazones de piedra. No eran personas nacidos de nuevo. Estaban caminando de acuerdo con sus propios deseos pecaminosos y sus deseos carnales, y desobedecieron a Dios. ¿Y qué pasó? Vino el hambre, llegó el hambre. Y eso es lo que estamos viendo en el libro de Ruth. ¿Ven que es importante saber el contexto? Lo que está sucediendo aquí. Y lo que necesitas ver es esto: es que el tiempo de hambruna nacional que abre el libro de Ruth es una prueba de que la nación estaba bajo la disciplina divina cuando comienza esta historia. Dios estaba castigando a su pueblo por su desobediencia. Y lo que debería haber sucedido es que la gente dijera: oh, Dios nos está castigando. Estamos sufriendo por causa de nuestros pecados. Necesitamos alejarnos de nuestros pecados. Necesitamos volver al Señor y arrepentirnos. Eso es lo que debería de haber pasado. Pero no fue lo que sucedió. Eso no fue lo que hicieron. Eso es lo que necesita hacer, por ejemplo, esta nación cuando vemos tanta maldad en el mundo como lo que sucedió en Uvalde. Esta hambruna Dios la envió como castigo, ¿pero qué? Pero no provocó arrepentimiento en los corazones de la gente. Más bien, lo que vemos en esta familia es algo completamente diferente. Eso es como alguien que está en una iglesia que es sana, donde se enseña la palabra, una iglesia de sana doctrina, y de repente esta persona que es miembro de la iglesia cae en pecado y la iglesia lo disciplina. Pero esta persona no quiere eso, ¿y qué hace? Se va de la iglesia. Se va de la iglesia. Y esto fue lo que sucedió con esta gente. Esto fue lo que sucedió con la familia de Elimelech. Pero hay un tercer aspecto que nos muestra la infidelidad de esta familia.
Y ese tercer aspecto es la tierra de Moab. La tierra de Moab. Primero tenemos los días de los jueces. Luego tenemos la hambruna. Y ahora tenemos la tierra de Moab. Entonces esta familia se encuentra en una situación complicada, con hambre. Y la pregunta es, ¿cómo respondió Elimelec? ¿Cómo respondió la cabeza de la familia, la cabeza del hogar? ¿Cómo dirigió Elimelec a su familia como resultado de esta hambruna? Bueno, el texto nos dice que huyó de la hambruna con su familia. Él huyó de la hambruna con su familia. Él huyó de la disciplina y de la voluntad de Dios. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Moab, que tenía campos aptos para la agricultura y donde había mucha comida, allí fue donde se fueron. Y otra vez, a lo mejor podemos simpatizar con este hombre y con su familia. Él quería mantener a su familia, él quería darle comida a su familia y los lleva a otro lugar. Eso suena perfectamente razonable en un nivel, ¿verdad que sí? Pero ese pensamiento es un pensamiento carnal. Si preguntamos, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Dar de comer a tu familia o obedecer a Dios? ¿Qué es más importante? Obedecer a Dios es más importante que dar de comer a tu familia. Está mal que este hombre, lo que hizo este hombre estuvo mal. ¿Por qué? Porque Moab era un lugar oscuro. Moab era un lugar de idolatría. Era un lugar de pecado. Era un lugar de juicio. No tenía sentido que un hombre de Dios, que un hombre de la nación de Israel, que un hombre donde estaba en la tierra que Dios les había dado, fuera a Moab. Eso no tiene ningún sentido. Esa fue una expresión de su propio corazón pecaminoso y de su falta de confianza y fidelidad a Dios. Moab, si se acuerdan, el país, ¿cómo se inició? ¿Cómo inició el pueblo de Moab? Entre un incesto, entre Lot y su hija. Vayan conmigo a Génesis 19. Y todo esto nos ayuda a comprender lo impensable que era para un hombre de Israel ir a la tierra de Moab. Era algo impensable. Génesis 19, ¿se acuerdan que Lot tenía dos hijas? ¿Y qué hicieron con él? Lo embriagaron y se acostaron con su propio padre. Versículo 35. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino. Y la menor se levantó y se acostó con él. Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó ¿cómo? Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Lo que quiere decir que el origen de Moab fue un origen despreciable. Y con el paso del tiempo y el desarrollo de la historia, Dios señala a los moabitas para el juicio. Si van conmigo para Deuteronomio, para Deuteronomio capítulo 23, en el versículo 3 dice: ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación,
entrará jamás en la asamblea del Señor. Ningún moabita puede entrar en la asamblea del Señor. Y tú estás viendo ahora a israelitas yendo a Moab. Increíble. Increíble. Y una de las cosas que era muy despreciable de los moabitas era que ellos adoraban a un dios falso llamado Quemos, y donde daban a niños, a bebés, como sacrificios a este dios falso. Entonces vemos a una familia de Israel que tienen las promesas de Dios, de Jehová, que viven en la tierra prometida, abandonando a Dios, abandonando las promesas de Dios, abandonando la disciplina amorosa y tierna de Dios para dirigirse a un pueblo idólatra, lleno de oscuridad, de idolatría, y que no saben nada del Dios de la Biblia. ¿Qué está haciendo un hombre judío llevando a su familia a este país? Es increíble, increíble. Y esto hace que leamos estos versículos de manera diferente, ¿verdad? Eso cambia toda tu perspectiva de estos 5 primeros versículos. En lugar de ver a un hombre que es una víctima de sus circunstancias y que solo estaba haciendo lo mejor que podía para que su familia sobreviva, vemos a un hombre que le estaba dando la espalda a Dios. El cuidado de este hombre por su familia puede ser loable en un sentido. Él quiere mantenerlos. Pero Israel no debería trasladarse a los territorios de los paganos. Como parte del pueblo de Dios, él tenía que tener la esperanza de que vendrían de nuevo años de abundancia a su debido tiempo. Y por ello este hombre deshonró a Dios en la buena tierra que él les había dado. Y él debía también de enseñarle a su familia que Dios era bueno y que Dios es fiel y que a pesar de las circunstancias podemos confiar en Él. Ese era el deber de este hombre, no trasladarlos a un país pagano y de idolatría. Así que Elimelec emprendió un curso de desobediencia. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? ¿Qué sucede cuando un hombre se sale de la voluntad de Dios y emprende un camino infiel a la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando un hombre o una mujer le dan la espalda a la revelación de Dios? Bueno, se aleja de su bendición y entra en el ámbito de la disciplina divina. Se aleja de la bendición y entra en el ámbito de la disciplina divina. Y eso es exactamente lo que sucede hoy en día también con nosotros. Elimelec era un hombre carnal, que estaba guiando a su familia carnal a una tierra que estaba desprovista de la presencia de Dios. Pero hay un cuarto aspecto que muestra el estado carnal de esta familia y que nos ayuda a entender lo que está sucediendo y la condición espiritual de esta familia cuando entran a Moab. Y la cuarta cosa que quiero que vean aquí es el matrimonio con las mujeres moabitas. El matrimonio con las mujeres moabitas. Desde el versículo 3 dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Y tú dirás, pero ¿cuál es el problema? ¿Verdad? Estos estaban creciendo.
querían casarse, querían tener una familia. Y el problema es que ellos no debían casarse con mujeres moabitas. Este matrimonio mixto era algo que no debería de haber sucedido. Si vamos a Deuteronomio, capítulo 7, Deuteronomio capítulo 7, desde el versículo 3, dice: no contraerás matrimonio con ellos. ¿Con quiénes? Con países paganos. ¿Pero por qué? Dice, no darás tus hijos a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti, y Él pronto te destruirá. Pero así harán ustedes con ellos. Derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados, y cortarán sus imágenes de acera, y quemarán a fuego sus imágenes talladas. Lo que había que hacer con los países paganos era no casarse con ellas o con ellos. Era destruir su idolatría. Y si lees el libro de Esdras en el capítulo 9 y Nehemías 13, ves cómo hay israelitas que están casadas con moabitas y eso fue mal visto e inaceptable. Así que después de que Elimelec muere, su influencia carnal sigue viviendo en sus hijos y ellos eligen casarse con mujeres moabitas. Se casan con personas que no saben nada de Jehová, que no conocen quién es Dios, en lugar de buscar a una mujer israelita para casarse. Vemos que todas las acciones de esta familia hablan de un total desprecio por la autoridad de la palabra de Dios en sus vidas. Le habían dado la espalda y la triste consecuencia de su infidelidad ahora se manifiesta. Versículo 5. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. ¿Verdad? Parte del castigo divino es que mueren, pero también mueren sin hijos. Sin hijos. Noemí queda sola y ya no tenía parientes de sangre con ella. Solo sus dos nueras. Entonces tenemos todos estos factores. Tenemos los días de los jueces, tenemos el tiempo del hambre, tenemos a Moab y tenemos al matrimonio con las mujeres moabitas. Y todo esto dibuja un cuadro de una familia que no estaba en sumisión a la palabra de Dios, que no estaba buscando a Dios, que no estaba obedeciendo a Dios y ciertamente no lo estaban glorificando con sus vidas. Fueron infieles a Dios y desobedecieron. Murieron en una tierra extranjera, mueren sin hijos, sin nadie que continúe su línea. Ellos dicen, bueno, no hay comida, tenemos hambre y tenemos que partir, ignorando cada advertencia de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Tuvieron la disciplina de Dios. Pero hay algo que también tenemos que observar aquí. Si te fijas, estas personas no sintieron de manera inmediata las consecuencias de su desobediencia. Ellos dicen, ahí dice que vivieron ¿cuánto tiempo? 10 años. Y tenga en cuenta que el hecho de que Dios no juzgue y disciplina nuestro pecado de manera inmediata no significa que no lo va a hacer. Ellos vivían con una falsa sensación de seguridad de que podían salirse con la suya. Pero Dios tenía siempre la última palabra. Vemos en el versículo 1 que ellos se van para vivir allá por un tiempo. En el versículo 2 que entran en la tierra y luego se quedan allí durante 10 años.
Es como si ellos dijeran, bueno, haremos esto por un tiempo, jugaremos con el pecado, jugaremos con esta desobediencia por un tiempo hasta que mejore. Pero no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Porque cuando comienzas a seguir una vida de pecado, cuando sigues una vida de desprecio por la palabra de Dios, cuando tomas decisiones que saben que están violando los principios bíblicos, ten por seguro que vas a probar eventualmente el fruto amargo de la disciplina de Dios. Y no te dejes engañar por el hecho de que Dios no trae esas duras consecuencias inmediatamente. Las traerá tarde o temprano. Y hasta ahora nos hemos enfocado mucho en Elimelec y en sus dos hijos. Pero ¿qué podemos decir de Noemí? ¿Qué podemos decir de Noemí? Ella que pagó las consecuencias de su marido. Sin marido, sin hijos, sola con sus dos nueras. Una judía en una tierra extranjera. Y en este momento las viudas eran vulnerables, eran despreciadas. Así que ella tiene una horrible situación. Y aquí hay algo muy importante que le quiero decir a los hombres que están aquí en este momento. Los hombres que son débiles de manera, que espiritual. Los hombres que son indiferentes a la palabra de Dios. Los hombres que se separan de la palabra de Dios. Lo que sucede tan a menudo es que son las mujeres las que sufren las consecuencias. Las consecuencias recaen sobre la mujer. El hombre, la cabeza del hogar, tiene que ser un líder basado en la palabra de Dios, que confíe en la palabra de Dios, que enseñe la palabra de Dios a aquellos que están bajo su cuidado y que les enseñen a ellos quién es Dios. Debemos de liderar de una manera que muestre confianza en Dios, incluso en tiempos difíciles. Que mantenga el rumbo de la obediencia espiritual y la fidelidad en Cristo, sin importar cuáles sean las consecuencias. En lugar de hacer lo que hizo Elimelec, alejar a la familia de la palabra de Dios, alejar a la familia de la revelación de Dios y de la bendición de Dios, debemos extraer a nuestras familias a lo que Dios ha dicho. Elimelec puso su deseo carnal de llenar los estómagos de su familia como prioridad antes de preocuparse por ser obediente a la ley de Dios. Y nunca debe ser así. Dios siempre debe ser nuestra prioridad, aún antes de nuestra familia. Porque si es así, Dios va a bendecir a nuestras familias. Pero ahora, ¿qué podemos sacar de estos 5 versículos? ¿Cómo aplicamos estos 5 versículos a nuestras vidas? Lo primero que podemos decir es que la desobediencia a la revelación de Dios trae la disciplina de Dios. La desobediencia trae la disciplina de Dios. Dios es un Dios para ser temido, para ser respetado y para ser obedecido. Y Él nos advierte como creyentes que Él disciplina a sus hijos, ¿o no? En Gálatas 6, versículo 7 dice, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Dios nos dice que hay una causa y que hay un efecto que opera y que aquellos que lo desobedecen van a sufrir tarde o temprano las consecuencias. Si me alejo de Dios, voy a sentir las consecuencias. Y eso es lo que nos recuerda estos 5 primeros versículos del libro de Ruth, que la desobediencia a la palabra de Dios
trae la disciplina de Dios. Pero en segundo lugar, estos 5 versículos que leemos en el libro de Ruth, también nos dicen que Dios da gracia y da favor en medio de su disciplina. Todos sabemos cómo termina el libro de Ruth, ¿verdad? Todos sabemos qué le sucede ahora a Noemí. Todos sabemos cómo se desarrolla la historia. Lo que quiere decir que aún en medio de la disciplina de Dios, Dios muestra su favor y Dios muestra su misericordia. Amén. Oremos. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este maravilloso libro de Ruth, en donde tú nos muestras, Padre Santo, la importancia de obedecerte, la importancia, Señor, de temer tus mandamientos y de temer tu santidad, Padre. Te damos gracias por quien tú eres. Ayúdanos a ser personas, hijos e hijas, que te obedezcan, que teman, Señor, de ti, y que todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria y tu honra, Padre. Yo te pido y te ruego que seas con cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y si alguno está fuera de tu palabra, Señor, si alguno está desviado de tu palabra, Señor, yo te pido que tú uses cualquier medio, que tú uses tu disciplina, Padre, para traerlo una vez más a ti. Que tú traigas fe y arrepentimiento, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por este día y oramos en el nombre de Jesús. Amén.